como para recibir el regalo que en esta palabra hay, recibir el regalo de Dios que ha preparado para nosotros. Recuerden, la Biblia no es un libro gordo, no es un libro gordo ni aburrido, sino que es una carta de amor. Es una carta que Dios escribió para los hombres, para que entiendan lo que Él había preparado y lo que da a disposición del hombre a todo aquel que cree. Es gratis, la salvación es gratis y no cuesta ni un duro ni un euro y está al alcance de cualquiera que quiere acercarse a esta palabra. Vale, entonces en primer lugar vamos a orar juntos. Os pido que unáis vuestros corazones y vamos a comenzar con oración. Señor Padre que vives y reinas, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos, Señor, en este día dedicarlo a ti, este segundo día de seminario bíblico, donde tenemos algunas almas, Señor, que han venido a escuchar tu palabra. Te pedimos que traigas más. Mientras el predicador habla, Señor, que tu Espíritu trabaje y vaya llegando a este lugar, sobre todo los hermanos que pertenecen a esta congregación, que son importantes. Señor, son muchas cosas las que hoy tenemos que aprender, pero ante todo queremos conocerte más y mejor, porque eso es tener una correcta relación. Nosotros no profesamos una religión basada en pensamientos humanos o en tradiciones humanas, sino que queremos tener una relación viva y eficaz con un Dios que es vivo. Por eso te pedimos que nos ayudes en este tiempo. Da un corazón oidor a cada una de estas personas que han venido a este lugar y también ayuda al que está predicando, porque sus labios son inmundos, es humano, se equivoca, se confunde, débil, pequeño. Por eso te pedimos, Señor, que obres de esta manera. Ayuda a los que escuchan y ayuda al que predica para que tu Espíritu sea que gobierne este lugar y donde solo tú seas glorificado, donde solo tú seas exaltado y donde solo tú, Señor, seas llevado allá donde estás en el trono y nuestra oración y nuestra alabanza llegue, Señor, como siempre hace. Y queremos dejar todas estas cosas en tus benditas manos, orando como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vale, abra vuestras Biblias, si tenéis Biblia. Si alguien no tiene Biblia, por favor, alguno de los hermanos de la iglesia se puede juntar al lado y ayudarles a buscar rápidamente. Vamos a buscar el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Vamos a buscar en el libro de Isaías, más o menos mitad de la Biblia, un poquito más adelante de la mitad, pero para que se hagan una idea. Isaías capítulo 55. Versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3. Vamos a leer juntos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. Sobre todo este versículo 3 os voy a volver a leer y fijen su mirada ahí, es muy importante. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. El día de ayer, comenzando este seminario, estuvimos aprendiendo acerca de la necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios. El problema es que, como dice Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un uno. Aprendimos que en el huerto de Edén lo que ocurrió ahí fue más que una fábula que nos han contado cuando éramos niños, o esta fábula que vemos en dibujos animados. Lo que ocurrió en el huerto de Edén fue algo mucho más trágico, y fue la caída del ser humano. Como ser especial y ser espiritual, Adán y Eva cometieron pecado, defraudaron a Dios, pecaron contra Dios, desecharon a Dios y ellos fueron desechados de ese huerto. Lo que ocurrió aquel día que Adán y Eva comieron del fruto fue, como dijo Dios, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ese día no murió su cuerpo, pero sí murió una cosa muy importante que había dentro de ellos, que era su espíritu.
Por eso cada persona que vino a este mundo después, cada ser humano, como aprendimos, viene con una tara, con una deficiencia espiritual, de modo que todos venimos con una discapacidad para hacer lo bueno, aunque a veces se nos caiga así esas buenas obras, pero no son buenas obras en sí. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias para Dios son como un trapo de inmundicia. A Dios no le huele nada bien. ¿Por qué? Porque son hechas con un corazón egoísta, con un corazón egocéntrico y no son hechas con un bien divino. Por eso la palabra nos enseña que venimos así de esta manera. Venimos con esa tara, con esa deficiencia. El hombre viene muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así, ¿no? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y para Dios estábamos muertos. Y lo que puede hacer un muerto, ¿qué es? ¿Puede hacer algo un muerto? Sí. ¿Podrirse más? ¿No? Claro. Un muerto, como le pasó al pobre Lázaro, a los 4 días ya olía, ¿no? Dijeron sus hermanas, Señor, ya hiede, ya huele pues eso, a mortandad. Un muerto lo único que puede hacer es cada día estar más podrido, más putrefacto. Y es precisamente lo que le pasa a este mundo, por desgracia. Este mundo ha ido en un decreciendo, en una putrefacción cada día más y cada vez más corrompido, cada vez más apartado de Dios. Hay algunos que consideran el siglo XX, el siglo que pasamos, hace 23 años, el siglo del ateísmo, porque cada vez hay más ateos. De hecho, cada vez más personas se consideran ateas. Por ejemplo, en el colegio, que yo trabajo entre las aulas, cada vez hay menos niños que quieren cursar religión. Antes era una media de 20 religión y 2 o 3 no religión. Ahora la media está casi al 50% entre los niños mismos. ¿Por qué? Porque a los padres no les interesa eso de la religión. Y la gente cada vez se está apartando más de Dios, y eso es un hecho. Y las religiones no ayudan nada de su parte, porque por un lado los musulmanes pues, se dedican a matar gente en el nombre de Alá. Luego los cristianos católicos, pues con sus representantes, salen escándalos de pedofilia y todas esas cosas y tampoco ayudan nada. Muchos cristianos evangélicos, los pastores de la prosperidad, robándole a las personas que van a esas congregaciones, diciéndole que Dios quiere que tú seas rico, pero primero trae aquí tu dinero y ya verás cómo luego Dios te lo devuelve. Entonces, toda esa corriente religiosa, porque eso no es el verdadero cristianismo, eso es una corriente mundana que busca los deseos mundanos y cada uno, según su pensamiento, según su manera de pensar, pues actúa de esa manera. Y esas son las religiones. Y el hombre inventó la religión. Dios lo que quiere es una relación. ¿Entienden? Dios no quiere religiones. Si leemos aquí bien, Dios dice, venid, comprad, comed, venid, comprad, sin dinero. ¿A qué se está refiriendo? Él se está refiriendo a que vayamos a Él, porque Él es la fuente de todas las cosas. Dios quiere una relación directa con el hombre. Dios no quiere que nosotros tengamos una relación distante con Él y a través de tradiciones o a través de comportamientos, rituales, intentemos llegar al cielo, porque Dios no es así. No hay manera de llegar al cielo, no tenemos escalera tan larga como para llegar al cielo. Tiene que ser Dios el que venga a la tierra a llevarnos al cielo. Y eso es lo que hizo Jesucristo hace 2000 años. Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Por eso dijo, yo soy la puerta. El que quiere ir al reino de los cielos tiene que entrar a través de mí, tiene que venir por mí. Entonces tenemos que aprender cómo se hace eso. Y también aprendíamos ayer que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Obviamente, si nosotros venimos con un espíritu muerto para ir a Dios, porque Dios es espíritu, nosotros tenemos que nacer de espíritu. San Juan capítulo 3, ¿verdad? Dice, hay que nacer de agua y de espíritu. El agua no es otra cosa que la palabra de Dios y el espíritu pues es el espíritu de Dios. Entonces, hoy vamos a continuar aprendiendo un poquito más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están preparados? Espero que no se aburran porque es interesante. En primer lugar, ayer no les presenté, pero hoy les voy a presentar brevemente lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar de la Biblia. La Biblia se ha traducido a más de 2.500 idiomas. Libros de Biblia se han vendido alrededor de 6.000 millones de Biblias. Es decir, más o menos por cada persona humana, por cada humano, casi hay una Biblia. Es el libro más leído, pero el menos entendido. Porque la gente lo lee y no lo comprende. Obviamente, porque como estamos con esa
impotencia de entender las cosas espirituales, la gente lee la Biblia, pero no entiende nada de lo que dice. Y aquí queremos presentarles cómo se construyó, cómo se escribió la Biblia. Saben que hay dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de la historia antigua, desde Génesis hasta la venida de Jesucristo. Los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés, llamado el Pentateuco. Y en él comienza con eso, con el Génesis, el origen de todas las cosas, el comienzo. Y después, cómo Dios escogió a un pueblo a través de Abraham, y cómo creció la nación de Israel, cómo fue bendecida, y cómo ese pueblo rechazó a Dios, se apartó de Dios, escogiendo servir a otros dioses. Dios los castigó una y otra vez, ellos volvían a Dios, y Dios volvía a castigar. Hoy aprenderemos este tema más detalladamente, hasta que vino Jesucristo. Y después de Jesucristo tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que... ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27, ¿no? Y el Antiguo Testamento, 39. A lo largo de 1600 años de historia se escribió la Biblia. Tres idiomas, en arameo, en hebreo y en griego, el Nuevo Testamento. A través de 40 autores diferentes, 40 hombres diferentes, desde reyes, gobernadores, pastores, pescadores, gente culta, muy culta, como médicos, Lucas, o gente que supuestamente podría parecer medio analfabeta, como los pescadores, no sabían prácticamente ni leer ni escribir, hace 2000 años estamos hablando. Pero Dios utiliza a todos esos hombres y, como dice la palabra, fueron inspirados por Dios. ¿Inspirados por Dios para qué? Pues para darnos la oportunidad de que Dios nos hable directamente a nuestros oídos. Y esta es la Biblia. La Biblia comienza con el libro de Génesis y la Biblia termina con el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Correr el velo, desvelar o revelar, donde se ve el fin de la historia de la humanidad. Entonces, en resumidas cuentas, lo que es la Biblia es la historia del hombre. Génesis, el comienzo; Apocalipsis, el final. Y entre medias de esa Biblia, entre medias, Jesucristo, el que une, el que intermedia, por eso es llamado el mediador de un mejor pacto en su sangre, haciendo la paz para con Dios, entre los hombres y Dios. Hay alguien que puede decir, pero bueno, es que la Biblia, como se escribió hace 2000 años, 1900 años, se terminó de escribir y se escribió durante 1600 años, es decir, que la Biblia tiene más o menos 3500 años de historia, este libro, desde el comienzo. El libro más antiguo es el libro de Job, no es Génesis, ¿vale? Esto como detalle. Alguien podría decir, pero es que ese libro, ¿qué nos garantiza que son esas palabras las que estaban escritas en el comienzo? Que no ha llegado nadie a cambiar alguna cosa, que no han quitado o han puesto según su criterio o su gusto. Bueno, pues para eso Dios se ha encargado de demostrar a través de diferentes descubrimientos. Por ejemplo, año 1949, en unas cuevas de Israel llamadas las cuevas del Qumran, fueron encontrados manuscritos dentro de esas cuevas, un pastor, y encontraron multitud de manuscritos, cientos y cientos de manuscritos, entre ellos el libro de Isaías al completo. Y cogieron el libro de Isaías en nuestra época y lo comprobaron con ese libro de Isaías y estaba punto por punto, coma por coma, tilde por tilde. Porque los escribas, que eran los que traducían la Biblia, los que hacían copias de copias, estaban encargados de escribir tal y como ponía en ese pergamino. ¿Saben por qué? Porque Dios se lo tomaba muy serio a Dios. Dios sabe que el que quita o el que añade, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Que nadie puede quitar ni añadir, ¿no? De las palabras que él dice, nadie puede quitar ni añadir. Porque el que quita, dice, Dios le quitará su nombre del parte del libro de la vida. Y el que añade, Dios le añadirá las plagas que aparecen en este libro. Eso refiriéndose a Apocalipsis. Y Cristo dijo que de la palabra no puede pasar ni una jota, ni una tilde, nada, ni el signo de puntuación más pequeño. Por eso no podemos dudar, no debemos dudar de que la palabra de Dios es tal y como Dios ha querido que llegue a nosotros. Por ejemplo, aquí dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Lean conmigo, bueno, no llegan sus ojitos bonitos, no llegan. Les leo yo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra importante es inspirada.
inspirar. Dios sopló su palabra. ¿A quién? A unos hombres para que escribiesen eso. El corazón de Dios, el pensamiento de Dios, pero lo que iba a utilizar es una herramienta llamada mano humana. Por eso, dentro de cada libro, aunque es la palabra de Dios inspirada, pero cada hombre puso su personalidad también en esa escritura, para que sea de Dios 100%, pero también es escritura de hombre, para que nosotros la entendamos. Aquí lo que nos dice es que Dios utilizó a estas personas humanas para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Y hay algo muy importante también aquí en Isaías 46. Este sí lo podemos leer juntos. Venga. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros también, acordaos de las cosas. ¿Qué cosas hay que acordarse? Dígame, por favor. Yo no lo sé. Cosas pasadas. Acordaos de las cosas pasadas, del pasado. Desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a mí. Dios quiere que vayamos, que comprobemos a ver si de verdad es Dios. Si este Dios de la Biblia es el Dios verdadero o hay otro Dios. Porque dioses hay muchos, ¿no? Dioses con D minúscula hay muchos. El hombre se ha encargado de inventarlos. Pero Dios, dice, Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios creador, dice, yo soy Dios. Yo soy el que soy. ¿Cómo se le presentó a Moisés? Moisés le pregunta por su nombre. ¿Cómo le diré al pueblo que me ha enviado? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Es decir, yo soy eterno. Yo no era, o yo no seré. Yo soy el que soy. Por eso Cristo en 7 ocasiones, también en los evangelios, dijo, yo soy. Yo soy. Dios quiere que vayamos al pasado para entender que Él es y que no hay otro Dios. Por ejemplo, Dios retando a los dioses paganos, a los dioses de madera, de bronce, de plata, a los dioses de barro o de escayola o de madera. Dios los reta. Isaías 41, y les dice así, alegad por vuestra causa, presentad vuestras pruebas. Dice el rey de Jacob, este es Jehová, traigan, anúnciennos lo que ha de venir, lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, es decir, lo que ocurrirá después, y hacednos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Dioses ven con minúscula. O a lo menos, haced bien o haced mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios está retando a los dioses paganos y está diciendo, bueno, vosotros sois dioses, ¿vale? Decid qué ha pasado antes, presentar vuestras pruebas, ¿no? Decidnos qué ha pasado antes, o decidnos qué pasará después. O haced algo, hacer bueno o hacer malo. ¿Pero qué ocurre con los dioses paganos? No hacen nada, porque no son nada. Si tú lees el Salmo 115 o lees el Salmo 135, ¿de qué hablan estos salmos? De los dioses de las naciones. Y el salmista dice, los dioses de los otros pueblos que son, dice, tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no andan. Semejantes son a ellos los que en ellos confían. O Isaías 46, por ejemplo, dice que los clavan porque no se pueden mantener en pie. Se lo echan a hombros, lo llevan, lo traen, le claman, pero no contesta. Esos son los dioses paganos. Por eso Dios está diciendo confiadamente, hablad, venga, decid qué ha pasado antes, qué pasará después. Venga, algo bueno, malo. Sí, algo. Pero esos dioses no pueden decir nada. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la historia de Elías Tisbita, cuando va a retar a esos profetas de Baal, ¿qué ocurrió? Dice que había 450 profetas del dios llamado Baal. Baal significa Señor. Y hubo como un concurso. Llegó Elías y dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar sacrificio, holocausto, vosotros por vuestro lado, yo por el mío.
Y el Dios que responda, pues ese es Dios. Tan fácil como eso. ¿Vale? Vale. Y se reunió todo el pueblo alrededor. Los profetas de Baal empezaron allí, dice que a invocar a Dios, haciendo sus conjuros, su palabrería. Dice que se cortaban, se hacían cortes en el cuerpo y clamando. Y mientras Elías decía, bueno, parece que no viene, ¿no? Baal se habrá echado la siesta. Uy, estará en el supermercado. Baal no viene. Y no descendió fuego del cielo. Pero cuenta la palabra que llegó Elías, preparó el becerro, el holocausto, la leña, estaba la zanja preparada, no le dio a terminar todo el preparativo cuando bajó fuego del cielo. Consumió el holocausto, el animal sacrificado, consumió la madera, hasta lamió el agua. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Jehová es Dios. Descendió fuego del cielo. ¿Saben qué señal querían los judíos que hiciese Jesucristo? Envía señal del cielo. Los judíos querían que Jesucristo hiciese bajar fuego del cielo. Pero Jesucristo dijo, no vais a recibir esa señal. La señal que yo voy a dar va a ser la señal del profeta Jonás. Que igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que yo esté 3 días en lo profundo de la tierra. ¿Queréis señal del cielo? No la vais a tener. Vosotros vais a tener aquí señales. ¿Veis? Los ciegos ven, los muertos son resucitados, los cojos, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados. ¿Qué más señales queréis? Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ayer vimos la historia del huerto de Edén. Como Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, el Espíritu de Dios, pero ese Espíritu del hombre murió. Y todo ocurrió en ese lugar, en la tierra de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, porque eso significa Mesopotamia, tierra entre ríos, donde surgió las primeras civilizaciones. Y es un lugar que existe, pero hoy es desierto. ¿Por qué? Porque Dios con el diluvio destruyó lo que conocíamos, la tierra que se conocía antes. Y todos los árboles del Edén fueron enterrados. Como dice Ezequiel 31, versículo 16, y disculpen que hable tan rápido, pero hay mucho que hablar y poco tiempo. Los árboles escogidos del Edén fueron enterrados donde en lo profundo de la tierra. Ezequiel capítulo 31, versículo 16. Así que si hay gente que está buscando el huerto de Edén, no lo van a encontrar, porque no está ya real, está en lo profundo de la tierra, convertido en petróleo que hay en toda esa zona de Irak e Irán y Kuwait, en Oriente Medio. Continuaba la historia en Génesis capítulo 6 diciéndonos que el corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque el hombre, como se dañó espiritualmente, ya no sabía hacer nada bueno. Le salía el pecado y cuantos más hombres eran, más pecado había. Y se multiplicaron los hombres, dice Génesis capítulo 6. Y se multiplicaron los hombres y se multiplicó el pecado. Yo pregunto, ¿dónde habrá más pecado? ¿En Tarancón o en Madrid? En Madrid, ¿no? ¿Y dónde habrá más pecado? ¿En Madrid o en Nueva York? ¿Por qué? Porque son más grandes, ¿no? Al ser más grandes hay más personas, hay más pecado. Pues eso pasó en la época de Noé. Cuantas más personas había, se juntaron. ¿Cuál era el mandato de Dios? Esparcirse, dispersarse. Porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe que cuando el hombre se reúne, decía mi padre, malo mula. Cuando el hombre se reúne, ¿cómo decimos aquí? Reunión de pastores, oveja muerta, ¿no? Cuando el hombre se reúne no puede salir nada bueno. Cuantos más hombres se juntan, cuando digo hombres son también hombres y mujeres, ¿vale? Las mujeres no se libran de esto. Más pecado hay. Pero Dios dijo, os tenéis que esparcir por la tierra, esparcir. Pero el hombre no hizo caso. ¿Y qué hicieron? Dice que se juntaron, después del diluvio ocurrió una cosa, que se juntaron todos los hombres, ¿dónde? En la llanura de Sinar, y empezaron a construir una torre, llamada la Torre de Babel. Y todos dijeron, oye, vamos a hacernos una torre que lleguemos hasta el cielo, y hagámonos un nombre en la tierra. Ellos querían decir, Dios, ¿quién es Dios? No, somos nosotros, hombres, nosotros somos los que importamos. Dios, no, Dios está ahí y no se acuerda de nosotros. Eso piensan ahora los hombres, que Dios está en el cielo y que nosotros aquí y que nos tenemos que apañar como nosotros podamos. Pero Dios no es así. El hombre es así, el corazón del hombre es así. Se juntaron todos a una y Dios dice que lo vio. Dios ve al hombre y dice, estos han decidido llevar a cabo la obra y no dejarán su empeño hasta terminarla. ¿Qué haré? No lo voy a permitir. Bajemos y confundamos sus lenguas. Aquí en el diluvio de Noé, ¿qué ocurrió?
Dice la palabra que las fuentes del grande abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hay gente que pregunta, ¿pero eso fue real? Yo creo que eso es una historia inventada. No, eso ocurrió de verdad. Porque había debajo de la tierra había una gran cantidad de agua. Por eso dice la palabra que las fuentes fueron rotas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ya que la tenemos, ¿no? Vamos a ver un momento esto también para ver algunas evidencias. Estoy viendo así brevemente evidencias. Recuerden lo que dice Isaías 41, cuando Dios dijo a los dioses, presentad vuestras pruebas, alegad. Por eso Dios nos está manifestando pruebas para que creamos que Él es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. ¿Vale? Sí, pastor. Vale. Vamos a ir a Génesis, capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 10, del 10 al 12. Génesis capítulo 7, versículo del 10 al 12. Vamos a leer juntos. Y sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Qué importante las cosas que dicen aquí. Sucedió el séptimo día. El séptimo día, sí, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Años 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día. ¿No les parece interesante esto? Que Dios diga específicamente qué día, qué mes, de qué año comenzó el diluvio. Porque Dios podría haber dicho, y un día empezó a llover. ¿Y lo tendríamos que haber creído o no? Sí. Pero Dios nos dice, y os voy a decir cuándo fue. Este mes, este año, este mes y este día. Para que lo tomemos en serio a Dios. Porque Dios nos da esas señales, esas cosas tan claras para dárnoslo, como diríamos, con un cucharón por nuestra difícil digestión. Y aquel día no es que llovió del cielo para abajo, es que dice que las fuentes, versículo 11, en la mitad del versículo dice, las fuentes del grande abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, salía agua por abajo y por arriba. Las fuentes del abismo significa que las aguas subterráneas salieron, una gran explosión, podríamos decir, tectónica, ¿no? de las capas tectónicas, donde toda el agua salió como si fuese lava de un volcán. Y luego también las cataratas de los cielos. A veces llueve mucho, ¿no? Decimos, ¿cómo está? Diluviando. Ya te gustaría a ti. Ya te gustaría a ti ver el diluvio. Yo pienso que si diluviase, si cayese agua igual que en el diluvio, nos daría temor. Porque cuando dice que era catarata, no quiere decir que era una lluvia como la que conocemos nosotros, era catarata. Y esto fue real, sí. Miren, hoy en día hay muchísima agua debajo de la tierra, muchísima. Aquí dice, un grupo de científicos canadienses ha calculado la cantidad de agua subterránea que se encuentra en la Tierra, cuyo volumen asciende a 26,6 millones de kilómetros cúbicos. Esa es toda la cantidad de agua que hay debajo de la Tierra. Hay más cantidad de agua potable debajo de la Tierra que sobre la Tierra. Es decir, debajo hay más cantidad que en los pantanos, en los ríos, y en los lagos y en los embalses. Debajo de la Tierra. Y hace miles de años, antes del diluvio, también. Pero es que aparte, en la época del diluvio había una capa de agua que cubría toda la tierra. ¿Esto dónde lo pone? En la Biblia. En Génesis capítulo 1. Fíjense cómo Dios nos da pistas de todo. Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión. Versículos 6 y 7. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Qué significa esto?
expansión, aguas arriba, aguas abajo. Muy sencillo. Cuando Dios creó la tierra, ¿cómo la creó? Redonda. ¿No? Dios creó la tierra redonda, no era plana, como decían hace prácticamente 500 años, ¿no? Decían que la tierra era plana, ¿sí? No, la tierra era redonda. Dice la Biblia que Él hizo la tierra redonda, el círculo de la tierra. Y Dios dice que aquí había aguas, pero dijo, haya expansión. Y hubo una expansión. Y luego dijo Dios que separó las aguas que estaban bajo la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y dice la Biblia que fue así. Les vuelvo a leer. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En resumidas cuentas, aquí había agua, lo que conocemos como los lagos y los mares, y aquí sobre la expansión, ¿qué es la expansión? El cielo, donde vuelan los pajaritos. Eso llamó Dios expansión. Después, cuando Dios creó las aves, dice que las aves estaban en la expansión, en el cielo, y sobre ese cielo había una capa de agua. Una capa de agua. ¿Puede ser eso posible? Obviamente, que son las nubes. Agua, ¿no? Agua en condensación, ¿no? ¿Es H2O o no es H2O? Sí. El día del diluvio, toda esta agua que estaba aquí cayó. Por eso dice que las cataratas del cielo fueron abiertas. Y el agua que estaba debajo también salió para llenar toda la tierra de agua. Y fue así. Porque antes podía haber animales como los dinosaurios, de 30 metros, 40 metros de altura. Porque antes podía haber árboles como los que hay ahora, algunos, las secuoyas. ¿Habéis oído hablar de las secuoyas? Secuoyas, ¿no? Las secuoyas son unos árboles gigantescos, pueden llegar a medir 100 metros de altura. Para rodearlos necesitamos a lo mejor 10 o 12 personas, así. Esos eran los árboles que había en Edén. ¿Qué piensas? ¿Que los árboles del Edén eran 4 pinos y 2 chopos? No. Eran árboles grandísimos, era el huerto de Dios, y Dios no es mediocre para crear. Por eso los dinosaurios, sí, existieron los dinosaurios, claro que sí. No vamos a negar lo evidente. Y por eso existían esos animales tan grandes. Porque el clima era diferente en toda la tierra. No había hielo, no había polo norte y polo sur. En toda la tierra había el mismo clima. Incluso el hombre era más grande. Génesis capítulo 6 nos habla de los gigantes, ¿no? De los Nefilim. Dice, había gigantes en aquella época. Miren, esto es un fósil de una libélula, 70 centímetros de grande. ¿Te imaginas una libélula así, que venga a ti, de 70 centímetros de grande? Saldrías corriendo, ¿no? Fósiles de peces que han descubierto en montañas. Fósiles de peces en montañas. ¿Qué hacían los peces en la montaña? No van de camping. Por ejemplo, este es en Bolivia, el desierto de Uyuni. ¿Hay algún boliviano? ¿No? Tú no eres boliviano, tú eres ecuatoriano. En Bolivia hay un lago, pero es de sal. ¿Y de dónde viene la sal? Del mar. Del mar. Pues eso es un desierto gigantesco de sal, porque eso que se encuentra en las montañas de Bolivia era suelo marino. Hay un montón de evidencias del diluvio. Por ejemplo, esto es evidencia del diluvio. Por ejemplo, ¿qué es? Está aquí al lado, ¿no? A una hora, en Cuenca, 100 kilómetros. La ciudad encantada. Eso es erosión de las aguas cuando decrecieron. Y eso es en la sierra de Cuenca. A unos 1500 metros de altitud. Y la Biblia también nos dice, Génesis 8:4, que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ven, nuevamente Dios te dice qué día reposó el arca, de qué mes y dónde. ¿Para qué? Para que sepamos que es un lugar real. No, Dios no dice, en un lugar reposó el arca. No, Dios dice, en los montes de Ararat. ¿Y dónde están los montes de Ararat? Ahí, en Turquía. En Turquía. De hecho, el monte Ararat es el monte del barco. El monte del barco. ¿Pero qué ocurrió? Los hombres salieron del arca. ¿Cuántos hombres salieron del arca? 8 humanos, ¿no? Noé, su
mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y sus 3 nueras, las mujeres de los hijos. 8. Y Dios les dice lo mismo que a Adán: llenad la tierra y juzgadla. Pero ¿qué hace el hombre? Como hemos dicho, en Babilonia, se juntaron. Hubo un lugar especialmente pecaminoso, Sodoma y Gomorra. Génesis 18:20 dice que el pecado de ellos se había agravado en extremo. Igual que en Génesis capítulo 6 dice que el pecado del hombre era grande en extremo, en Sodoma y Gomorra también el pecado era en extremo. Hay una palabra hoy en nuestro diccionario llamado sodomizar, ¿no? ¿Saben lo que es, no? ¿No? No, luego se lo cuento. No lo puedo decir aquí lo que es sodomizar. Es lo que hacen los gays, ¿no? Eso es sodomizar. Pues viene de la palabra Sodoma. ¿Por qué? Porque aquellas ciudades eran pecaminosas en gran extremo. De hecho, allí había tal pecaminosidad que incluso las hijas de Lot, unas niñas de entre 16 y 18 años, vieron algo normal emborrachar a su padre y violarlo, como nos cuenta la palabra. Ellas escaparon de Sodoma y Gomorra con su padre. La mujer no quiso irse. Dice que vino atrás, se quedó atrás y fue convertida en estatua de sal. Pero las hijas se fueron con el padre. El padre tenía miedo de otra lluvia de fuego y azufre y se quedaron en las montañas. Y en una cueva dice que las hijas lo emborracharon, una noche una, la otra noche otra, y lo violaron y quedaron embarazadas de su propio padre. ¿En qué mente cabe eso de una niña adolescente? En una mente de Sodoma o de Gomorra. Una mente que está corrompida. Bueno, estas ciudades también han sido encontradas en el sur del Mar Muerto. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Porque no hay vida. Es demasiado salado y está lleno de azufre. Pero han encontrado restos de estas ciudades. Aquí, por ejemplo, Lucas 17, 28 al 29, dice, así como en los días de Lot, será el día en el que el Hijo del Hombre venga. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Se acuerdan ayer? Ayer eran los días de Noé. Los días de Lot, igual. Los tiempos de Lot. ¿Cómo estamos ahora? En los tiempos de Lot, ¿no? Matrimonios homosexuales, LGTBI. Ayer yo ya no sabía si reír o llorar. Estaba viendo un documental ahí en el móvil, preparando cosas para el seminario, y salían 3, creo que eran chicas, no se veía, no se sabe qué son, porque ella decía que eran ellas, no ellas, y tenían una granja, y tenían separados a los gallos de las gallinas. Y les preguntaba una entrevistadora que por qué tenían separados a los gallos de las gallinas, y ellos decían que es que los gallos violaban a las gallinas. ¿Por qué? Porque veían que el gallo para fecundar a la gallina se sube encima de ella y le pica el cuello para que la gallina no se resista. Y ellas no lo pueden permitir, porque eso es un sexo no consentido. Y yo me quise echar las manos a la cabeza. ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, ahora estamos en la época de Lot, donde ven inmoral hacer daño a un animal, pobrecita gallina. Pero si me quedo embarazada yo puedo abortar. O sea, ¿eso tiene algún sentido? Si tú le pegas una paliza a un perro, te meten a una cárcel, pero tú si matas a un niño que tienes en tu vientre, te ayudan y te dan tu psicólogo para que te ayude y te dan todas... En fin, no queremos entrar en más detalles, pero estamos en ese tiempo en el que el Señor vendrá. Vamos a aprender un poquito más. Porque la historia continúa. El Señor dice, estudiad el origen, id al tiempo antiguo. Y el tiempo antiguo nos lleva al comienzo del pueblo de Israel. Vamos a buscar en Isaías capítulo 43. En sus Biblias, vamos a buscar Isaías 43. Versículo 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Lo tenemos ya, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hay personas, antes cuando empezábamos los seminarios o cuando explicamos la palabra, y aparece aquí en nuestra Biblia, en la Reina Valera del 60, Jehová, algunos piensan, ¿también sois testigos de Jehová? Yo, no, es que es el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. No es que mi Biblia pone Yahvé, bueno, es que es el mismo nombre. Lo que pasa es que Yahvé es la transliteración de Jehová, Yahvé o Jehová, es lo mismo, ¿vale? Es el mismo nombre para que no haya dudas. Dios va a escoger a un pueblo. Dice, y vosotros seréis mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, Dios va a coger en la tierra a un pueblo que sea su representante. Quédate con esto, mírenme. Dios va a escoger en la tierra una nación para que sea representante de Dios. ¿Entienden? Porque en el huerto de Edén, ¿quién era el representante de Dios? Adán, ¿no? Adán era el representante, por eso Dios le dijo, tú te quedas aquí, este es mi huerto, este todo es tuyo, te lo doy yo, este árbol no comas. ¿Para qué? Para que te acuerdes que yo te he dado todas las cosas. Eso significa el árbol del medio de Edén, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Yo te he dado todo, acuérdate, y para que sepas y que no se te olvide que yo te he dado todo, de él no comas. No es un capricho, es eso así. Pero ocurrió lo que ocurrió. Pero ahora Dios quiere personalmente escoger otra vez a un pueblo, a una nación, y escoge a un hombre llamado Abraham. Y miren cómo es Dios. Dios no es un Dios que se esconde. Ustedes, si les gusta leer, por ejemplo, lean la mitología griega. ¿Les gusta la mitología griega? Es muy interesante, ¿no? Pero es eso, es mitología. Pero nos muestran a los dioses griegos ¿cómo? No nos muestran como dignos de admirar. Uno lee la historia de los dioses griegos, de Zeus, cómo bajó, violó a una mujer, concibió, ¿no? Y estaban así, y siempre como una telenovela venezolana, así, ¿no? O colombiana, cómo esos dioses se mezclaban con los humanos, pero no para algo bueno, sino como formas pecaminosas, y cómo a los hombres los cogían y los llevaban y les hacían toda clase de perrerías. Eso es la mitología griega. Pero bueno, es que no es muy diferente de la mitología romana, de hecho son hermanas. O por ejemplo, si os gusta más la historia de Egipto, investiga. Como Ra, Horus, Osiris, Semiramis, todas estas diosas y dioses de igual manera se mezclaban con los humanos, les engañaban, luego les ponían condiciones imposibles de llevar. Pero eso no es Dios. Dios lo pone mucho más fácil. Dios quiere tener, como he dicho al principio, una relación personal, de tú a tú. Sí, yo soy Dios, pero ni yo voy a violar a tus mujeres, ni voy a quebrantar mi pacto, no voy a quebrantar mi ley, mi norma, porque yo soy santo, santo, santo. Pero aún así voy a escoger a un hombre, de ese hombre lo voy a hacer una nación, de esa nación voy a hacer que sea la niña de mis ojos, mi pueblo que me represente y que enseñe al resto de naciones quién soy yo y cómo venir a mí, para que todos os deleitéis de mí. Ese es el plan de Dios. Permitir que la raza humana, la raza caída, que no merece el amor de Dios, Dios quiere darles perdón, misericordia, a través de su pueblo. Por eso es la elección de Israel. Aprender la historia de Israel es aprender cómo es Dios. Hay diferentes motivos por los que Dios escogió a Israel. ¿Por qué Israel? Podía haber escogido a Ecuador, o a Bolivia, o a Colombia, o a Perú. ¿Por qué no? ¿Por qué Israel? Porque Dios quiso, ¿no? Dice Dios, yo os escogí a vosotros, pues eres el pueblo más insignificante de toda la tierra. De hecho, era un hombre, Abraham. No había pueblo. Pero Dios los coge para, como pone ahí, hará manifiesto su poder a través de ellos. Dios los va a coger a ellos y va a manifestar su poder en ellos para que los demás vean que en ellos obra Dios. Esto dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón de Egipto. ¿Ven? Dios va a escoger a este pueblo y a través de ellos va a hacer grandes obras. Aquí dice este Deuteronomio 4, en medio, que está en negrita, dice, con señales, con pruebas, milagros, con guerra, mano poderosa, brazo extendido. Dios obra, Dios hace cosas. No es como los dioses paganos que no hacen nada, se quedan quietos, están ahí. Y uno les clama y no se mueven. Pero Dios sí hizo bien e hizo mal. Hizo bien a la nación de Israel para sacarlos de la tierra de Egipto. Hizo bien a la nación de Israel para llevarlos a la tierra de Canaán. Hizo bien a la tierra de Israel, les bendijo y fructificaron. Pero también hizo mal. Hacía mal a las naciones que querían ir en oposición a Israel. Y les hizo mal a ellos mismos, a los israelitas. ¿Cuándo? Cuando desecharon su palabra. El segundo propósito de escoger a Israel es que ellos serían los autores de la Biblia, los escritores de la Biblia. Los 40 escritores de la Biblia, todos judíos. Pablo dice a los romanos, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué provecho la circuncisión? Hablando de los judíos. Mucho. En todas maneras, mucho. ¿Por qué? Porque primeramente, o ciertamente, se les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Miren, ¿quién tenía la palabra de Dios? Los judíos. El hombre pagano, el hombre mundano, no tenía la palabra de Dios. Por eso, ¿qué hacían? Bueno, se reunían los pueblos paganos, por ahí por Mesopotamia y esas regiones, y decían, bueno, vamos a adorar a Baal, al dios Baal. ¿Y qué hacían? Cogían a un niño, a un bebé, y lo quemaban para sacrificio humano. Es como hacían los mayas, ¿no? Los mayas arrancaban el corazón a sus enemigos. Incluso a las mujeres, yo cuando estuve en México, nos enseñaron un pozo, ¿cómo le llaman? Un celote, puede ser, o algo así. Un cenote creo que se llama. Es un pozo que es enorme. Y ahí cogían a las mujeres vírgenes más hermosas y a ahogarse. Otros iban al volcán. Cuando estaba el volcán así en plena erupción, subían y llevaban a un par de vírgenes, 10, 12, y para que se calmase el volcán, ¿qué hacían? Adentro. Ese es el hombre. Ese es el hombre, inventor de males. ¿Cómo agrado a Dios? Venga, vamos a sacrificar a 20 chiquillos. Venga, vamos a quemarlos. Eso llegó hasta Jerusalén, hasta las puertas de Jerusalén. En lo que Jesús llamó, bueno, lo que se llamaba el valle de Hinnom, el valle de los hijos de Hinnom. Allí, ese valle era conocido en la época de Jeremías como el valle del Tofet. Y en la época de Ezequiel, el valle del Tofet o el valle del tambor. En ese lugar sacrificaban bebés a los dioses paganos, a Dios Baal. Pero ellos tenían la palabra de Dios. Los judíos tenían la posibilidad de decir, no, que no es así. Es así. Pero ellos, ¿qué hicieron? Esto no vale. Venga, a traer niños, más madera. Vamos a quemarlos. Ese es uno de los pecados de Israel. Continuamos. Esta es la palabra que hemos visto antes. Dios les dio la palabra. Qué gran bendición tener la palabra de Dios. Qué pena que hoy tenga tantas iglesias la palabra de Dios y no sepan usarla. Qué pena que tengan tantas iglesias la palabra de Dios y no la comprendan. Qué cerca tener el amor de Dios y no recibirlo. Eso es un desastre. Tercer propósito de la elección del pueblo de Israel. Dios los usaría como ejemplo al resto de naciones. Ellos son mis testigos, dice Jehová, Isaías 43:10, ¿no? Ellos son mis testigos. ¿Qué van a hacer? Testimonio de mí. De que yo soy bueno, misericordioso. De que yo me agrado en perdonar. ¿Ese es Dios o no? ¿O Dios es malvado? No. El Dios de Israel es un Dios rico en misericordia. Rico. Multimillonario en misericordia y en perdonar. Simplemente tienes que volverte de tu mal camino. Esa es la condición que Dios pone siempre. Vuélvete de tu mal camino y yo te perdonaré siempre. Ellos debían ser ejemplo, como una nación santa, un pueblo escogido. Vosotros sois mis testigos, pero ellos no hicieron eso. El cuarto motivo, Dios enviaría a su Hijo a través de ellos. ¿Qué era Cristo? Judío. ¿No? Dice la palabra, descendiente según la carne de David. Cristo dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Miren Cristo hablando de sí mismo, porque la salvación viene de los judíos. Cristo era judío.
Romanos 1:3, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O Mateo capítulo 1, viene la genealogía de Jesucristo. Dios iba a venir a este mundo a través de un pueblo. Tenía que nacer en algún lugar y era el pueblo escogido de Dios. Por esos propósitos. En quinto y último lugar, Dios mostraría la historia de la humanidad en ese pueblo. Viendo el pueblo de Israel, sabemos en qué momento de la historia humana nos encontramos. De hecho, Israel se le conoce como el reloj de Dios. ¿Cómo está Israel? ¿Está así? ¿Está así? Sabemos en qué momento de la historia de la humanidad estamos. Cristo dijo, Mateo 24, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hablando de sí, de su segunda venida. ¿Veis? Israel, ¿quién es la higuera? Israel es la higuera. Israel en la palabra, en la Biblia, es representado con 3 árboles o 3 plantas. El olivo, la vid y la higuera. Eso representan a Israel. Y Cristo dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que brotan las hojas, que ya va a dar fruto dentro de poco, el verano está cerca. ¿El verano quién es? Él. Él es el verano. Cristo está diciendo, cuando veáis a Israel recuperarse, cuando veáis a Israel restaurada, yo estoy, ¿dónde? En la puerta. Yo estoy cerca. Todo esto ocurrió con Abraham, comenzó todo en esa tierra. Abraham con su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob, que luego Dios cambió su nombre por el de Israel, que quiere decir el que pelea con Dios. Tuvo 12 hijos, que fueron los profetas, o sea, los patriarcas, perdón. Después de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel clama a gran voz. Y Dios les envía a un hombre llamado Moisés, el sacado de las aguas. ¿Para qué? Con pruebas, con señales, con prodigios. El mar, el río que se convierte en sangre, las ranas que salen del agua, los piojos, las úlceras, las moscas, los 3 días de oscuridad y de tinieblas. Todas esas plagas que llegaron y por último la muerte de los primogénitos. Todo eso que representaba el poder de Dios en un pueblo que clamaba a su Dios. Por eso Dios envió a Moisés. Tú irás y sacarás a mi pueblo de servidumbre. El pueblo salió. Y cuenta la Biblia, cuenta la palabra de Dios, que hubo un milagro. Atravesaron las aguas del Mar Rojo. Por aquí. Esto es hoy, en la actualidad. Playa de Nuweiba. Por ahí cruzó Moisés con 2 millones de personas que salieron de Egipto. Para celebrarlo o conmemorarlo, el rey Salomón mandó construir 2 pilares, uno a cada lado. Uno a cada lado. Uno al lado de Egipto y otro al lado de Arabia. Hay gente que ha bajado ahí con submarinos y con cámaras y han fotografiado ruedas de carros. Ahí. Esto está todo en internet. Esto pueden buscar en internet. Está ahí. Son pruebas. Y Dios los lleva al monte Sinaí. ¿Y en ese monte qué les va a decir? ¿Cómo estáis? Bien. No, Dios los ha sacado después de 400 años de esclavitud. Los ha sacado y quiere hacer de ellos una nación poderosa. ¿Por qué? Vamos a pensar en este momento. ¿Por qué el pueblo de Israel creció dentro de Egipto? ¿Por qué? ¿No había lugar mejor para crecer? ¿O no? ¿Cuál era la superpotencia de la época? Egipto. ¿Dónde podría crecer una nación dentro de una nación? En Egipto. Ellos fueron prosperados dentro de Egipto. Eran esclavos, sí, pero dice que Dios los prosperó. Dios los prosperó. El faraón ideó un plan. Estos son mucho pueblo. Como algún día se levanten contra nosotros, nos acaban. Eso dijo el faraón, ¿no? ¿Y qué dijo? Hay que matar a quiénes. A los niños. Cuando nazcan los niños, que mueran. A las niñas, bueno, las niñas las dejaremos como esclavas. Pero dice que las mujeres, había una excusa, ¿no? de las parteras. Dice, no, es que las hebreas es que son fuertotas. Dice, y esas paren, ¡puf!
Paren rápido y son fuertes, aguantan todo y enseguida se llevan a los niños, no los podían matar, no llegaban, porque ellas parían solas. Y Moisés fue sacado de esa muerte segura que tenían todos los hijos de los hebreos en Egipto. Bueno, Dios los libera, no quiero entretenerme, y los lleva a un lugar llamado el monte Sinaí. Allí les va a dar sus mandamientos, allí les va a dar las normas. Dios les dice, vais a ser mi pueblo, ¿queréis? ¿Os interesa? Miren, Dios siempre pregunta. Dios no va a quebrantar tu corazón. Dios no te va a decir, o crees o crees. Ese no es Dios, tampoco. Dios te va a exponer su plan. Dios te va a enseñar su idea. Dios te va a exponer su poder. Es lo que hizo con ellos, ¿o no? ¿Les exigió algo Dios al pueblo de Israel? No. Les sacó de allí, ¿no? ¿Ellos tuvieron que hacer algo? Sí, comerse un cordero asado en su casa. Eso es lo que tuvieron que hacer. Comerse un cordero asado dentro de su casa. Y con la sangre del cordero manchar las puertas y los dinteles. Solo tuvieron que hacer eso. A la mañana siguiente los primogénitos de los egipcios habían muerto. Ellos no había muerto nadie. Llega Faraón, marcharos de aquí. Les deja ir, ¿verdad? Y todos ellos salen. Pero es que no salen solos. Dice que todos los egipcios les dieron sus riquezas. Les dieron sus joyas. Les dieron todas sus ganancias. Y salieron de allí todos cargaditos. O sea, no se fueron con las manos vacías, se fueron cargados. ¿Eso es bendición o no es bendición? Es mucha bendición. Por eso después Faraón pensó, dice, ¿qué he hecho? Los he dejado salir, 2 millones de personas y cargados los bolsillos, a por ellos. Pero Dios separa el mar rojo, pasan en seco y cuando va a pasar el Faraón, toda el agua sobre ellos y murió Faraón con todo su ejército. Y con toda esa bendición llegan a esta explanada en el monte Sinaí y Dios les dice así. Vamos a buscar por ejemplo, Levítico 26. Que los 10 mandamientos aparecen en el Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, ¿vale? Pero esto para que entendamos bien lo que Dios propone al pueblo de Israel. Hay 2 ofertas. Obediencia o desobediencia. Levítico 26, ¿lo tenéis? El título es Bendiciones de la obediencia. Dios les dice que si ellos obedecen su palabra, Dios los va a cuidar, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar. Versículo 12. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Les saca de esclavitud y les va a dar bendición. Las bendiciones se encuentran desde el versículo 1 hasta donde hemos leído, ¿vale? Luego lo leen en casa. Primera oferta, obedecer. Segundo, versículo 14, consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuma los ojos, y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y aquí comienzan una serie de maldiciones. Dice, pero si aún así no os volvéis, versículo 18, si aún así con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Dios les da esto, si me obedecéis, mucha bendición, pero si desobedecéis, ¿qué pasará? Maldición. Versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Y haré esto y tal. Y vuelvo a decir en el versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, 7 veces más. Y os haré... Dice, y traeré sobre vosotros espada vengadora. Versículo 25.
en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Versículo 27. Y si aún así no me oyereis, ¿qué ocurrirá? Díganmelo ustedes. 7 veces más. 7 veces más castigo. Y si aún así, 7 veces más. Ahora les pregunto, mírenme por favor. ¿A Dios hay que tomarlo en serio? ¿Hay que tomar a Dios en serio? Sí, Él es Dios. Qué pena que algunos tengan a Dios como un colega, como un amigo. No, Dios no es un colega, Dios no es un amigo. Dios no es eso, no es un compañero, no. Dios es Dios. Y Dios dice, sí, yo tengo mucho bueno para darte, pero obedéceme. Era lo que le pidió a Adán, ¿no? Adán, yo te doy todo un huerto. Tú imagínate, recuerden que es un huerto y nuestra mente se va al huerto del tío Paco con 4 lechugas y 4 tomates. No, que Dios le dio un huerto lleno de árboles de toda clase. Mira, si tú vas, no sé, un país así que sea muy, muy bendecido con fruta. Bueno, por ejemplo, Venezuela seguro que tiene muchísimas fruta, verdura, ¿no? Muy ricas. Ecuador, Colombia, tiene mucho así, ¿no? La guayaba, la papaya, ¿no? El aguacate, el mango de chupar, el mango de beber, el mango... Bueno, tú imagínate el huerto 1.000.000 de veces más. De todas clases, fruta que a lo mejor ni se te viene a la cabeza el pensamiento. Y mucho más sabrosa de la que tú comes. Eso era el huerto de Dios. Tenía mucha bendición, pero este no. Condición, obediencia, ¿no? Obedece. Al pueblo de Israel le va a decir lo mismo. Tenéis 2 opciones. Si me obedecéis, yo os bendigo mucho, en gran manera. Recuerda, te está bendiciendo Dios. Y que te bendiga Dios es mucha bendición. Pero por otro lado te dice, si me desobedeces, ¿el castigo cómo va a ser? Igual que la bendición es mucha, el castigo de Dios es directamente proporcional a su bendición. No, Dios no es más bueno que justo o más justo que bueno, ¿entienden? Dios es 100% amor. De hecho, Juan dice así, ¿no? Primera de Juan 4:8, que Él es amor. No que tiene amor, Él es amor, puro. Pero Él es fuego consumidor, puro. Él es justicia pura. Y no puede quebrantar su justicia por su amor, ni su amor por su justicia. ¿Entienden esto? Por eso Él es así. Esa es su naturaleza. Nosotros no somos así. Nosotros, ¿cómo somos? Con nuestros hijos, aunque sean desobedientes, les damos todo y los malcriamos. ¿No? Somos injustos. Pero Dios no es injusto. Ellos tenían que escoger. Miren, aquí es escoger. Dios les dice, yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas sobre la tierra. Escoge la bendición. Pero ellos escogieron la maldición. Y una y otra vez cometieron pecado contra Dios. Vamos a buscar este pasaje, Jeremías. Por ejemplo, Jeremías. Capítulo 2. En primer lugar, vamos a ver Jeremías 2. Versículo 13. Jeremías 2, versículo 13. Vamos a leer juntos. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través del profeta Jeremías? Que ellos se fueron con otros dioses que no hacen nada. Hemos buscado en Isaías 55, ¿no? Venid, comprad a la fuente, al agua. Venid, sin dinero, comprad. Dice, ellos me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, Dios dice, me han abandonado. Eso es lo que Dios reclama siempre al pueblo de Israel. Me habéis dejado. Y me has dejado por una más fea. Me has dejado, has cambiado un Rolex por un Casio. Miren cómo esto sí lo saben, ¿no? Has cambiado
un Ferrari por un Twingo. Ellos cambiaron a Dios por una piedra. Ellos cambiaron al autor de la vida por imágenes muertas. Y encima eran desvergonzados. Capítulo 7 de Jeremías, 5 de Jeremías también. 5:1. Dios le está diciendo a Jeremías, oye, recorre las calles de Jerusalén. Recorre las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, en las plazas es donde más gente había, estaban los mercados, las tiendas, el pan, todo. Buscad en las plazas a ver si halláis hombre. Miren, no dice hombres, dice hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios está diciendo a Jeremías, buscad un justo. Si hay uno, yo la perdono. Esto nos recuerda, por ejemplo, a Génesis 18, ¿no? Cuando Dios ha decidido destruir a Sodoma y Gomorra y se entera Abraham, porque Dios dice, no le voy a ocultar esto a mi amigo Abraham. Oye, Abraham, yo he decidido que voy a destruir a Sodoma, a Gomorra, a Zeboín, a todas estas ciudades de la llanura. Y va Abraham a interceder por esas ciudades pecadoras. Y les dice Abraham a Dios, Dios, tal vez haya 50 justos. Eran ciudades de miles de personas. ¿Habrá 50 justos? ¿Vas a destruir a los justos por culpa de los pecadores? Y Dios dice, por misericordia de 50, no las destruiré. Y Abraham dice, 45, y sí, 45. Y Dios dice, pues por esos 45, no las destruiré. Y Abraham va bajando el listón, entendiendo lo que hay en Sodoma y en Gomorra. Bueno, 40. A lo mejor hay 40 justos. ¿Vas a destruir todas las ciudades y vas a matar a 40 justos? Y Dios dice, bueno, pues hay 40, no las destruyo. 30, 20, y llega hasta 10, ¿no? Por 10 vas a destruir. Si hay 10 justos, no las destruiré. Y en unas ciudades de miles de personas no había ni 10 justos. Solo salió Lot con sus 2 hijas. Esto es igual, un justo. Pero no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jeremías 7 dice así. No os fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Te imaginas a Jeremías allí con ese yugo que Dios le dijo que se pusiera? Un yugo como los animales y las bestias y por las calles de Jerusalén, advirtiendo del castigo que venía sobre ellos. Y había aún así profetas que decían, no, tranquilos, que no va a pasar nada. Este es el templo de Jehová. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Saben por qué repetían 3 veces eso? En el idioma hebreo, igual que en muchos idiomas, repetir una palabra le da más énfasis. Por eso Cristo decía, de cierto os digo, amén, amén os digo, ¿no? Es como si alguien te dice, oye, ¿quieres esto? Sí, pero ¿lo quieres? Sí, que lo quiero. Repetir una palabra le da más énfasis a esa palabra. Ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Aquí no nos toca a nadie. En palabras de niños, casa. Los juegos han jugado, ¿no? Han sido niños, ¿no? Y cuando te iban a pillar, tú que decías, esto es casa, aquí no me puedes pillar. Ellos decían así, ¿este es el templo de Jehová? Aquí no puede venir nadie a tocarnos, ¿por qué? Porque está aquí Jehová, el templo de Jehová. ¿Pero qué les dice Dios? Versículo 8 del capítulo 7. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en la casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Dios dice, yo no soy tonto. He aquí, yo también lo veo, dice Jehová. Casa de Jehová, templo de Jehová es este, aquí no vendrá nadie a hacernos daño. Y Dios dice, ¿vosotros confiáis de esos profetas falsos que dicen que no pasa nada? Y seguís matando, robando, adulterando, cometiendo pecado, sacrificando a niños y ofreciendo incienso a Baal. Yo os destruiré.
El colmo fue este. Dios envió a su Hijo. La imagen de Dios en un hombre. ¿Quién era Jesús? Juan 1 dice, el verbo hecho carne. El verbo significa logos, la palabra de Dios hecha hombre. Miren, si nosotros hubiésemos tenido el privilegio de ver a Cristo, te voy a hacer una pregunta, ¿lo habrías reconocido o no? Cuando digo reconocerlo es, ¿habrías visto a Dios en él? Yo creo que no. Si eres salvo, sí, obviamente. Pero es que es una pregunta que no se puede responder. Ellos no le reconocieron. Pero ellos sabían de él, o no sabían de él. En la profecía, todos los profetas habían hablado de Jesús. Isaías había hablado de Jesús. Ezequiel habló de Jesús. Desde el Génesis aparece ese Cristo. Incluso la misma Eva, cuando le dice Eva, la serpiente a ti te morderá en el calcañar, pero tu simiente le pisará la cabeza. Está hablando de Cristo. Ellos le llamaban el Mesías, el Mesías, el Mesías, el que viene a restaurar todas las cosas. Pero no le reconocieron porque él estaba restaurando primeramente una cosa muy importante. ¿Qué es él? El corazón. Los discípulos le preguntaron al Señor, cuando ya resucitó y antes de ascender, le preguntan en Hechos capítulo 1, Maestro, ¿restaurarás el reino ahora? Es decir, ¿nos vas a volver al esplendor de antaño? Y Cristo dijo, pues no. Ahora os toca ir a las naciones y predicar el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo ahora he venido a restaurar una cosa muy importante que es lo que se perdió en Edén, el espíritu del hombre. Después, en mi segunda venida, vendré a restaurar todas las demás cosas. Por eso cuando Cristo vuelva en la segunda venida, en caballo blanco, como dice Apocalipsis 19, Él vendrá a reinar durante 1000 años y a restaurar esta tierra. Pero en esta época, Él tenía que venir a restaurar lo más importante, el corazón, a perdonar los pecados. Pero ellos no lo entendieron, no querían los judíos no querían un perdonador de pecados, los judíos querían un panadero. Querían alguien que les diese pan, que les diese barriga llena y corazón contento. Ellos querían un rey. ¿Qué hicieron todos aquellos que comieron el pan? En San Juan capítulo 6. ¿Querían hacerlo rey o no? Sí, este es el rey. Nos va a llenar las alforjas. Nos va a llenar la barriga. Pan y pescado, gratis. No querían ese tipo de salvador. No querían un salvador que decía, arrepentíos y creed en el Evangelio y creed en el reino de Dios se ha acercado. Ellos no querían eso. Querían restaurar, querían un rey de la tierra. Como le pidieron los judíos a Samuel. No, nosotros queremos un rey como todas las naciones. Pero si tenéis el mejor rey, que es Dios. No. Nosotros queremos un rey de carne y hueso, que vayamos a darle nuestras quejas. Samuel dice, ¿queréis ese rey? Que va a coger a vuestros hijos y los va a poner a correr delante de sus carros. Va a coger a vuestros hijos y los va a mandar a la guerra. ¿Queréis ese rey? Que va a comer de tu campo y del tuyo. ¿Queréis ese rey? Teniendo a Dios, que no os pide nada más que obediencia. Queremos un rey como todas las naciones. Los judíos en esta época también querían esa clase de rey. Pero Cristo no era ese rey. Cristo tenía que venir primero como un cordero. Después vendrá como un león. Pero esta época vino como el cordero a morir. Miren lo que dijeron todos los judíos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, versículo 25 y 26, ¿no? A un lado Barrabás, a otro lado Jesucristo. Barrabás, un alborotador, un asesino, un exaltador. Aquí a Jesucristo. Ha hecho milagros, señales, ha multiplicado panes, peces, ha sanado enfermos. ¿A quién queréis que os suelte? Barrabás, malvado. Cristo, no ha hecho nada malo. ¿A quién nos soltamos? A Barrabás. ¿Ven la maldad del corazón de Israel? A Barrabás. Pero si es un alborotador. Miren, hasta Pilato no lo comprendía. Decía, ¿pero qué? ¿Qué? O sea,
Miren, Poncio Pilato sacó al peor que tenía en la cárcel, al más malvado. Él sacó al peor de los peores para garantizar la libertad de Cristo, porque su mujer le dijo, no tengas nada con este porque he soñado con él, este es un hombre justo, no tengas nada. Cuidado. Por eso Poncio Pilato busca cuál es el más malo, este que iba a morir al día siguiente, que iba a morir ese mismo día, porque había preparadas 3 cruces para los 2 que murieron con Cristo y el que iba a morir en medio. ¿Quién iba a morir en medio? Barrabás. Si Barrabás somos tú y yo. El peor de todos, y escogieron al peor de todos. ¿Ven cómo es el hombre? En el huerto de Edén, Dios dice, escoge todos los árboles o este árbol. ¿Y el hombre qué hace? Escoge el malo. Al pueblo de Israel, escoged bendición o maldición. ¿Qué escogen? Maldición. Saca al más malo y al más bueno. Y al más bueno. ¿Y a quién escogen? Al malo. No estamos perdidos. Y es que yo creo que si estamos allí aquel día, nosotros también habríamos dicho, crucifícale. Marcos 7:6, respondiendo dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese era el pueblo escogido de Dios. Dios les dijo, vosotros vais a ser mi pueblo especial. ¿Y ellos qué dijeron? Queremos otros dioses, queremos más bendición. Baal, Milcom, Quemos, Astoret, una retahíla de dioses paganos, teniendo al verdadero Dios. ¿Qué ocurrió? Las maldiciones que aparecen en Deuteronomio capítulo 28, una de ellas es que comerían la carne de sus hijos. Comerían la carne de sus hijos y de sus hijas, que serían dispersados por las naciones, que les desnudarían y los dejarían en vergüenza, y que habría persecución y muerte, y que su tierra se convertiría en un desierto. ¿Cómo era conocida la tierra de Canaán? Tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo era la tierra durante 2000 años? Un desierto lleno de anaclanes y de culebras. Este es Tito, el general Tito. En el año 70 después de Cristo, en marzo, rodeó toda la ciudad de Jerusalén. La sitió. Miles y miles de soldados alrededor. Dijo, de aquí no sale ni un ratón. Si quiere entrar alguien, que entre, pero salir no sale nadie. Y dejaron entrar a todos los judíos que iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Y allí se quedaron, encerrados. Cuanto más gente entre, mucho mejor. Cuando no haya comida, a ver qué comen. Esto no es Biblia, esto es historia. También este libro está en la biblioteca si lo quieren leer. Historias hebreas, por Flavio Josefo. Cuenta la historia de una mujer llamada María de Betezuba. Dice, esta mujer, enloquecida por el hambre, tomó a su bebé que tenía en su pecho y lo mató. Dice, pobre bebé, ¿por qué te debería preservar para la guerra, el hambre y la rebelión? Ven, sé mi alimento. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Esto es historia. Los rebeldes iban pasando por Jerusalén, los rebeldes eran los que no se querían rendir, aquí hasta la muerte. Y dice que olieron el olor carne asada. Y pasaron a casa de María, danos, ¿qué tienes por ahí? La mujer dice, este es mi hijo y mi acción. Les dijo, servíos porque yo ya he tenido mi parte. No seáis más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si sois melindrosos y no aprobáis mi sacrificio, dejadme entonces el resto para mí. ¿Entienden lo que hizo una madre? Como vas a morir en la guerra, como vas a morir de hambre, como vas a morir, te mato y te como. Lo mató, lo asó y se comió la mitad. Vinieron los hombres a ver qué había asado, lo sacó la mitad del niño asado. Ellos dicen que se rasgaron las vestiduras y salieron horrorizados. Pero ella se comió el resto del niño. Eso es una maldición. Segunda de Reyes también aparece esto, ¿no? Dice que en el sitio en el que está Samaria, había 2 mujeres y una le dijo a la otra, oye, vamos a matar a mi hijo y lo comemos y mañana comemos al tuyo, ¿vale? Vale. ¿Se han escuchado esta historia, no? Segunda de Reyes, capítulo 6. Y luego fueron a quejarse al rey. Fue una, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues mira, que es que esta mujer y yo llegamos al acuerdo de que un día nos comíamos a mi hijo y al otro día nos comíamos al suyo. Y aquí que nos comimos al mío. Y ahora yo le digo que dé al suyo para que nos lo comamos y no quiere. ¡Jolín! ¿Cómo va? Si no... ¿Te imaginas? La maldición. 1.100.000 judíos murieron aquel día en que el emperador Tito, o sea, en el que el general Tito entró en la ciudad de Jerusalén. Esto ya estaba profetizado desde Deuteronomio. Te dispersaré entre todas las naciones de un lado a otro de la tierra. Ellos fueron dispersos por todo el mundo. En España, en el año 1492, cuando se descubrió América, más o menos había 300.000 judíos, la mayoría en Toledo. Fueron echados, dispersados por todo el mundo. Deuteronomio 28, nunca tendrán paz ni seguridad. No tendrán esperanza, verán cosas terribles. Isaías 3:24. En lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, significa olor a muerto. En lugar de cuerda, o sea, cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello y en lugar de ropa de gala, es decir, vestido de boda, ceñimiento de cilicio y quemadura. Esta es la historia actual. Hace 75 años. Bueno, 80 años ya, ¿no? Miren, esto ocurrió verdaderamente. Hay fotos de ello, ¿no? El holocausto judío. Les desnudaban. Vamos a buscar Isaías por último, Isaías capítulo 3. Y recuerden, de aquí vamos a partir mañana, ¿vale? Hoy es el punto final aquí y de aquí vamos a partir mañana, porque aquí no acaba la historia. Isaías 3, versículo 16. Así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, las hijas de Israel, Sión es Israel, se ensoberbecen, están llenas de orgullo y andan con el cuello erguido, estirado, van así como chulitas, ¿no? Y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Esto como las que modelan por la calle, ¿no? Las que tú conoces. ¿Sí? Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Miren, raerá la cabeza, las rapará. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas, las dejará desnudas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Y en lugar de perfume aromático vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, serán asesinados, y tu fuerza en la guerra. Esto ocurrió con Hitler, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Hitler se enseñó con los judíos? ¿No podía haber ido por los españoles? Era el plan de Dios. 6 millones de judíos murieron en cámaras de gas, murieron ejecutados, fusilados, ahorcados, en experimentos médicos. ¿Por qué Alemania es una potencia médica? Mejor dicho, farmacéutica. La famosa Bayer, ¿no? ¿Por qué? Porque experimentaron con los judíos. Eran los conejillos de Indias. Todos ellos murieron de esa manera. La piel pegada a los huesos. Todo eso profetizado. Hediondez, muerto. Cuerda, prisión, ¿no? Cabeza rapada. Todos lo rapaban para que no tuviesen piojos. Y a las mujeres les rapaban el pelo para hacer pelucas para las alemanas. Quemadura. Después los cuerpos ya no eran enterrados, eran quemados. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Dice Oseas 4:6.
Porque le faltó conocimiento. ¿Tenían la palabra de Dios? Sí. ¿Tenían el conocimiento de Dios? Sí. ¿Pero qué hicieron? Lo tiraron a la basura. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. El sacerdote, la palabra sacerdote significa representante. Es el representante entre Dios y los hombres. Eso significa un sacerdote. Por eso Hebreos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote. Nuestro sumo representante entre nosotros y Dios. Terminamos aquí. Isaías 48, 3, 5. Lo que pasó, ya antes lo dije. De mi boca salió, lo publiqué. Lo hice pronto, fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. Esta parte. Y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí. Para que luego no dijeras, mi ídolo lo hizo, mi imagen. No fue la imagen, fui yo. Por eso te lo dije antes. Mis imágenes de escultura, de fundición, mandaron estas cosas. No, ellos no pueden hacer nada. Fui yo. ¿Por qué? Porque tú me desechaste a mí. Me dejaste, me abandonaste. ¿Tú me dejas? Yo te dejo. Hay que tomar nota. ¿Vale? Mañana continuaremos desde aquí. Vamos a orar. Padre Santo que vives y reinas, nosotros tenemos un gran privilegio de tener tu palabra, de que haya llegado hasta nuestras manos este libro tan hermoso. Pero el libro en sí nos salva, Señor. El libro en sí son letras. Y como nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no tenemos que centrarnos, Señor, en la letra, porque la letra mata. La ley mata. Nosotros tenemos que ir al autor de la palabra, al autor de la vida, al hacedor verdadero. Ayúdanos, Señor, para que en esta iglesia sigamos predicando el evangelio verdadero, el que salva almas eternamente, el que no profetiza palabra de mentira, el que no confía en palabras de mentira diciendo, esta es casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. No, Señor. La iglesia verdadera son las almas salvadas, redimidas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto sigue siendo un edificio con 4 paredes y un techo. El verdadero templo de Dios son los salvos, el corazón de los salvos, donde habita el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos entendido tu palabra, hemos recibido tu amor, tu misericordia a través de las Escrituras. Ayúdanos que durante estos días, Señor, más almas escuchen tu palabra, más almas vengan a la fuente de agua viva y beban de esta palabra que das gratuitamente. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.